Buenos días, mi nombre es Wilson Gregorio Zucari Turpo. En esta asignatura de modelos educativos voy a exponer acerca de un modelo que es sumamente importante en el siglo XXI, es hablar acerca de la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina o es un modelo educativo que está integrado a partir de tres macros disciplinarios, como es la neurociencia, también tenemos la educación y la psicología. De estos tres componentes, muchos estudiosos han propuesto lo que se llama la neuroeducación. ¿Con qué tiene que ver la neuroeducación principalmente? Hablar de neuroeducación en principio es hablar de la neurona, del cerebro, vincularlo con la psicología y asimismo aplicarlo al ámbito educativo. Hoy daré a conocer algunos pilares sobre estos. En principio, la neurona. El ser humano cuenta con más de 100.000 millones de neuronas. Cada neurona en realidad está conectada con una de 1.000 a 10.000 neuronas, formando así una red neuronal, se podría decir, inimaginable, ¿no? A la formación de estas redes neuronales se le llama, a las redes neuronales se le llama, a la modificación y a la formación de las redes neuronales se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral se forma a partir de las redes neuronales y estas se modifican cuando existe un aprendizaje. Antes decíamos que una persona o un estudiante haya aprendido cuando haya modificado su conducta, pero hoy en día podemos decir que se modifica ya no la conducta, o principalmente la conducta, sino ya vemos desde la perspectiva de la neurona, si existió una modificación en sus módulos neuronales, si existió la maleación en la red neuronal, implica que el estudiante ha aprendido. En neurociencia, ¿a qué llamamos aprender? Aprender es fundamentalmente el proceso sináptico, ¿no? O sea, la construcción de sinapsis. Llamamos a construcción de sinapsis. Acá voy a ver al proceso de sinapsis. Es en realidad cambio en el módulo neuronal. Ocurre cuando un sinapsis se une cuando una neurona se une con otra neurona. De esta forma forma el proceso sináptico. Y desaprender es la poda neuronal, es lo contrario de sinapsis. A nivel de la neurociencia, en el aprendizaje tenemos dos etapas. Una etapa que se llama etapa crítico y la otra etapa que se llama etapa sensible. Etapa crítico decimos cuando existe poda neuronal. La poda neuronal o la asinapsis, podemos decir, se produce cuando uno deja de realizar ejercicios a nivel cognitivo, deja de leer, deja de estudiar o deja de hacer ejercicios o gimnasias cerebrales. Entonces el cerebro empieza a petrificarse y si le damos, por ejemplo, cualquier texto, entonces el estudiante va a tener dificultades para sistematizar, para comparar, relacionar los conocimientos. Entonces podemos decir que ese alumno está en una etapa crítica a nivel neuronal. Y la otra etapa se llama etapa sensible, cuando el estudiante empieza a reconstruir ideas a partir de diferentes tópicos de conocimiento, o podemos decir también que el estudiante está en continua formación, de tal manera que su cerebro es flexible para aprender cualquier cosa, ¿no? La poda neuronal usualmente se presenta en personas adultas. Las personas adultas ya tienen dificultades para aprender matemáticas o para el manejo de la tecnología, fácilmente no lo pueden aprender. ¿Por qué motivos? Porque está en un periodo crítico y ya dijimos las causas de este periodo crítico. Sin embargo, en el periodo sensible, si está en el periodo sensible, fácilmente va a poder, como un niño va a poder aprender fácilmente las cosas, en el manejo de la tecnología, en la aprehensión de la fonética, etc. Muy bien. Neurogénesis. ¿A qué llamamos neurogénesis? Neurogénesis es el origen de nuevas neuronas. Antiguamente decíamos que la neurogénesis solo se presentaba en la etapa preparto, ¿no?
solamente en el embrión, cuando el ser humano estaba en la barriga de la mujer, solamente se decía que existía en esa etapa la neurogénesis. Sin embargo, hoy en día, a partir de 1999, las investigaciones demuestran de que sí existe la neurogénesis adulta. En neurogénesis adulta implica, o sea, la producción o la reproducción o la generación de las nuevas neuronas que se generan en el hipocampo. En el hipocampo se generan aproximadamente de 5.000 a 9.000 neuronas. Estas neuronas o estas células bases, si la ejercitamos al ser humano, si lo mantenemos en el periodo sensible, se va a convertir en neurona. De tal manera que la persona, a manera que envejece, es más flexible su cerebro. Ese es el ejemplo de Einstein, ¿no? Einstein, cuando más envejecía, era más inteligente, ¿no? Aprendía, o sea, su cerebro evolucionaba inversamente que las personas normales, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en constante periodo sensible. Muy bien. En neurociencias también hablamos de la atención. La atención es fundamental. En neurociencias se define la atención como la unión de mente, cerebro y cuerpo. Eso es la atención. Desde la perspectiva psicológica nos podemos apoyarnos también en sus postulados de Daniel Goleman. Él clasifica 3 tipos de atención. Tenemos atención interna, atención con los demás y atención externa. Si atendemos a estos 3 tipos de atención, bueno, podemos formar personas exitosas. Atención interna tiene que ver con la atención en sí misma, es la conciencia de mí misma. Yo como persona humana, ¿qué estoy haciendo ahora para enfrentarme en el futuro? ¿Me estoy cuidando a nivel nutritivo, a nivel de otras actividades académicas para enfrentar mi futuro? Eso tiene que ver con la atención de mí misma. La atención externa o atención con los demás tiene que ver la atención con mis pares, con mis amigos, con mis familiares, con mis profesores, etc. Porque mis amigos, mis familiares, mis profesores, mis compañeros me van a dar oportunidades en la vida para desenvolverme. Supongamos que una persona termina una carrera profesional. Si no ha construido durante su vida amigos, compañeros, así, este estudiante terminará con notas altas, pero no va a tener oportunidades para desenvolverse en la sociedad. ¿Por qué? Porque no ha construido ¿qué? La atención con los demás. Si no construimos atención con los demás, por más que tengamos un cociente intelectual alto, no vamos a podernos desenvolver en la sociedad, ¿no? Por eso hoy en día se toma más en cuenta el cociente emocional que el cociente intelectual, ¿no? Y la atención externa implica mi atención con el mundo globalizado, si estoy preparado o no para enfrentar este mundo globalizado y cómo veo los procesos que se pueden ocurrir en la sociedad. Como persona, si estoy preparado o no para manejar la tecnología, que es eminentemente de esta etapa, ¿no? Estoy preparado o no, por ejemplo, para atender la pedagogía hospitalaria. Esos aspectos tienen que ver bastante con la atención externa, ¿no? Si atendemos a estos 3 tipos de atención, seremos personas exitosas o formaremos también personas exitosas. Ahora, ¿cómo se planifica como docente? ¿Cómo podemos planificar nuestras actividades académicas en las clases a partir de la neurociencia? En neurociencia o en neurología hay una técnica para observar el cerebro que se llama la resonancia magnética. A través de la resonancia magnética nosotros podemos escanear el cerebro en vivo del estudiante y podemos identificar si el estudiante aprende más auditivamente, más contácticamente o más olfativo, o más visual, etc., ¿no? También podemos saber a través de la resonancia magnética si el estudiante es más, se dedica a las letras o a los números, es religioso o es una persona atea, tiene postura filosófica, es de izquierda o de derecha, etc., ¿no? Podemos identificar de esa parte, ¿no? A partir de eso podemos planificar nuestras clases. Muy bien, por razones del vídeo, por razones del tiempo, solamente recomendaría para visualizar esta diapositiva, la diapositiva de esta exposición en la página de saw.blogspot.com. Muchas gracias por su atención, muchas gracias docente por haber visto esta exposición. Muchas gracias a todos.